Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos que nos acompañan en este día. Gloria a Dios. Aquí en el servicio del Señor. Amén. Bueno, tengo la bendición el día de hoy de poder exponer la palabra de Dios una vez más y particularmente hablar de un tema maravilloso que es la Cena del Señor, para que comprendamos su real significado, para que apretemos este racimo de uva y salga información bíblico-teológica que alimenta nuestra alma. Gloria a Dios. Amén. Amén. A ver, quiero que me acompañen a los Corintios, capítulo 1, versículos 18, 19 y 20, tres versículos maravillosos, que solamente lo vamos a tocar tangencialmente, pero quiero decir algo al respecto, quiero basarme en estos versículos. Amén. Amén. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. Conforme encuentre esta palabra, se pone de pie, por favor, porque voy a dar lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abro comillas, dice así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Tomen así. Amén. Tenemos dos elementos delante de nosotros hoy, que es el pan y el vino. Amén. El pan y el vino. Vamos a ver qué representa o qué significa cada elemento. El pan es pan, ni más ni menos. Amén. El vino es vino, ni más ni menos. El vino no tiene nada de especial con otros vinos. El pan no tiene nada de especial con otros panes. Amén. Sin embargo, lo que nosotros vamos a entender es qué simboliza el pan y qué simboliza el vino. La importancia de los elementos no está en sí, sino en lo que representan, Gloria a Dios. donde apuntan. Amén. Y vamos a ver que el pan y el vino apuntan al Calvario. Amén. ¿Me siguen? Amén. Bien. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que sucedió en el Calvario. Gloria a Dios. Si pudiera a priori resumir lo que significa la mesa del Señor, es esto. La mesa del Señor es sencillamente que la iglesia comunitariamente se reúne para predicar el Evangelio. Amén. A través de simbología. Gloria a Dios. Eso es. La iglesia, no de forma individual, sino de manera colectiva, se reúnen para predicar el Evangelio a través de la simbología. Hoy vamos a predicar el Evangelio. Si la cena del Señor no apuntara al Evangelio o a la cruz, sería todo vano. Todo lo que haga la iglesia o deje de hacer tiene que estar apuntando a la cruz siempre. Sea el bautismo, sea la alabanza, sea la cena del Señor, todo, siempre. Porque lejos de la cruz estamos fritos, señores. Así de sencillo. Entonces, en esta dirección, Pablo nos dice lo siguiente, en el versículo 18 que acabamos de leer, dice, porque la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz
el significado de la cruz. ¿Qué significa que Cristo haya estado crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la cruz? ¿Qué significa que de las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad? ¿Qué significan sus 7 frases que declaró desde la cruz? ¿Qué significa la palabra de la cruz? Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amén. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Gloria a Dios. Amén. Mire, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Estamos aquí rozando el corazón mismo del significado del Evangelio. Destruiré la sabiduría de los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí hay una pregunta provocadora. Provocó a su mundo contemporáneo con estas preguntas y en aplicación nosotros provocamos al mundo preguntando lo mismo hoy. ¿Dónde está el sabio? En otras palabras, ¿dónde está el filósofo? ¿Dónde están los sabios de Atenas? ¿Dónde está el escriba? El escriba era un intelectual de su tiempo, un hombre que dominaba mucho conocimiento. ¿Dónde está el que sabe leer? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el capo de su tiempo? ¿Dónde está el ejecutivo? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el que le gusta criticar? ¿Que le gusta la pelea? ¿Dónde está? Pregunta. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En resumen, cada vez que la iglesia predica el Evangelio, sea de manera individual o de manera colectiva, en este caso participando de la cena del Señor, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que acontece la predicación del Evangelio, la sabiduría del mundo es juzgada como tonta. Amén. ¿Me está siguiendo? Cada vez que se predica el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, los grandes centros de erudición del mundo, del sistema mundo, son declarados tontos. Porque a Dios le plació revelar estas cosas a los pequeños. Gloria a Dios. Entonces estas son preguntas provocadoras que nosotros podríamos contextualizarlas hoy y podríamos decir, ¿dónde está el político? ¿Dónde está el abogado? ¿Dónde está el ejecutivo? ¿Dónde está el empresario? ¿Dónde está el intelectual? ¿Dónde está el que tiene un coeficiente intelectual muy alto? ¿Dónde está? Son declarados tontos. Gloria a Dios. Porque con todo ese conocimiento no entienden el misterio de la cruz. Gloria a Dios. Lo que sucedió en la cruz. Gloria a Dios. Amén. Ellos ven que hubo alguien que fue crucificado, que fue golpeado y sería. Eso lo ve cualquiera. Pero el significado de la cruz es revelado a aquellos que Dios salva por su gracia. Aleluya. Entonces, dicho esto, cuando nosotros participemos de la cena del Señor y mientras esté predicando lo que esto significa, la sabiduría de Jean Guibbe
estará siendo juzgada como tonta. Amén. Estoy contextualizando. La sabiduría de Yanquiwe. Imagínense los más capos de Yanquiwe. Estarán siendo juzgados como tontos. Porque no ven lo que los pequeños ven. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver lo siguiente, hermano. Vamos a ver 6 puntos con respecto a la doctrina de la Cena del Señor. Y son las 5 de la tarde. Vamos a ver 5 cosas. Y el propósito de esta exposición es que usted, desde un punto de vista bíblico-teológico, entienda lo mejor posible lo que significa la Cena del Señor. Sin embargo, quedará como tarea para cada uno de ustedes profundizar en todas las cosas que yo voy a hablar. Porque si quisiéramos sacar todo el jugo de esto, tendrían que haber muchas exposiciones. Amén. Yo voy a dar la panorámica. Trataré de exponer lo máximo posible de manera panorámica la doctrina de la Cena del Señor. ¿Ya? Amén. Y vamos a ver 5 puntos o dispensaré esto en 6 categorías, pedagógicas. Vamos a ver el concepto de la Cena del Señor. ¿Qué significa la Cena del Señor? De hecho, ya algo les estoy anticipando. ¿Qué significa la Cena del Señor? Pero vamos a darnos cuenta que no todos opinan lo mismo. No todos los religiosos opinan lo mismo con respecto a lo que significa la Cena del Señor. Usted debe estar consciente de esto. En segundo lugar, vamos a ver que la Cena del Señor es una ordenanza del Señor. ¿Y por qué razón es una ordenanza? Ese es el segundo punto. El tercer punto, vamos a ver cuál es el propósito de la Cena del Señor. ¿Por qué nosotros celebramos la Cena del Señor? ¿Cuál es el propósito de que el Señor haya instituido esta ordenanza? Vamos a ver también cómo debe practicarse la Cena del Señor. ¿Cómo debe llevarse a cabo lo que nosotros vamos a hacer en un momento más? Amén. Vamos a ver los requisitos de la Cena del Señor, es decir, qué requisitos deben cumplir a aquellos que han de participar de la Cena del Señor. No cualquier ser humano puede participar de la Cena del Señor. Vamos a ver los requisitos bíblicos. Amén. ¿Ya? Vamos a ver también, como último punto, peligros de participar indignamente en la mesa del Señor. Si alguien participa indignamente de la mesa del Señor, hay consecuencias. Esto no es gratis. Dicho eso, ¿cierto? Vamos a continuar con la exposición. A ver, tarea para la casa. Si usted quiere entender el significado de la Cena del Señor, hay 5 pasajes bíblicos de los cuales usted puede hacer teología con respecto a la Cena del Señor. El primer pasaje se encuentra en Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 29. Mateo. Hay un pasaje paralelo, Marcos, capítulo 14, versículo del 22 al 25. Los evangelios sinópticos, Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Los evangelios sinópticos, es decir, los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen pasajes paralelos con respecto a cuando la Cena del Señor fue instituida. Y nuestro cuarto pasaje es 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17.
Y 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Esos 5 pasajes usted debe estudiarlos para comprender el significado de la cena del Señor. Desde ahí usted debe hacer teología. Algunos podrían estar pensando, ¿por qué no sumaste Juan capítulo 6? Yo particularmente creo que ahí no se está hablando de la cena del Señor. Bueno, yo creo que ahí rompería varias conciencias de evangélicos que creen que ahí sí se habla de la cena del Señor. Pero algo de eso vamos a hablar. ¿Por qué? Lo otro, que yo voy a hacer una exposición temática. No necesariamente expositiva. ¿Qué significa esto? Que yo no me voy a centrar todo el rato en un pasaje y voy a profundizar en él. ¿Sí? En algún momento haré predicaciones expositivas de esto, como las predicaciones que he venido haciendo de Romanos. No, hoy el énfasis es temático. Yo voy a pasar por muchos lugares y queda como tarea para ustedes profundizar en todos los lugares que yo pase. ¿Sí? No me voy a poder detener tanto en el contexto, porque yo ya estudié el contexto. Entonces yo le estoy entregando el producto final. Pero usted puede estudiar el contexto cuando llegue a su casa. Entonces, en esta dirección, la cena del Señor se conoce bíblicamente con varios nombres. Uno es la cena del Señor. Amén. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 11:20. No voy a revisar todos los pasajes porque vamos a demorar mucho. ¿Me siguen? Amén. En 1 Corintios 11:20 podemos ver que esto se conoce como la cena del Señor. Vamos a ir en un momento más a esos pasajes. ¿Ya? Estamos simplemente en la introducción. En 1 Corintios 10:21 vamos a ver que se conoce esto como el partimiento, como la mesa del Señor. Primero la cena del Señor y segundo la mesa del Señor. Nosotros vamos a participar de la mesa del Señor, de la cena del Señor. La mesa del Señor lo podemos ver en 1 Corintios 10:21. También en Hechos, capítulo 2, versículo 42 y capítulo 20, versículo 7 de Hechos, vamos a entender que esto también se llama el partimiento del pan. Cuando usted lea Hechos, se va a dar cuenta que la primera iglesia primitiva participaba del partimiento del pan. Se está refiriendo a lo mismo, a la mesa del Señor o a la cena del Señor. También vamos a ver que esto se conoce como Eucaristía. Vamos a participar de la Eucaristía. A algunos les puede sonar como católicos. No, es correcto, Eucaristía. Eucaristía significa dar gracias, y eso lo podemos ver en Mateo 26:27. Dar gracias. Los nombres revelan algo de la naturaleza de la cena del Señor, entonces dar gracias. O sea, sí o sí tenemos que dar gracias en un momento más. Eucaristía. Eso lo podemos encontrar en Mateo 26:27, Marcos 14:23, Lucas 22:17 y 1 Corintios 11:24. También se conoce esto como la eulogía. Quizás acá no se menciona mucho esto, pero en el mundo de la cristiandad también se ha conocido como la eulogía. Eulogía significa bendición. Y esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 10:16. ¿Ya? Y también se conoce como comunión. La comunión. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 10:16 también. Entonces, resumamos. Esto se puede llamar cena del Señor, la mesa del Señor, el partimiento del pan, la Eucaristía, la eulogía, comunión. De todas esas maneras, la Biblia revela que se puede llamar esto. Extrabíblicamente hablando, y yo diría antibíblicamente hablando, la Iglesia Católica también le llama esto la misa. Esa es una forma incorrecta. Todas las anteriores son correctas, pero llamarla misa es incorrecto. Vamos a entender por qué, pero por ahora digo que es incorrecto. ¿Me sigue?
por lo que la Iglesia católica entiende lo que significa esto, por eso el término misa es incorrecto. Hemos visto hasta el momento de la forma que se llama la Cena del Señor, de las diferentes formas que son válidas y la que no es válida. ¿Sí? Bien, primer punto, concepto de la Cena del Señor. Cuando uno habla del concepto de la Cena del Señor, siempre, técnicamente no es lo mismo una definición que un concepto. Pueden estar relacionados, pero técnicamente no es lo mismo. Cuando uno usa una definición, al usar una definición hay un mayor peligro de equivocarse. ¿Me siguen? En cambio, cuando uno esgrime un concepto, es como que se maneja a grandes rasgos dentro de lo que potencialmente es de lo que quiere hablar. Es decir, yo estoy trabajando en una definición que va a ir prosperando y perfeccionándose a través de los años de mi ministerio. Por ahora les doy un concepto que podría en algún momento llegar a ser una definición. ¿Me siguen? Pero se la voy a dar en un momento más. Por ahora quiero decir lo siguiente. No todas las expresiones religiosas entienden lo mismo en cuanto al significado de la Cena del Señor. Tenemos a la Iglesia Católica Romana. Tenemos a la Iglesia Ortodoxa griega. Usted sabe que la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se dividieron en algún momento de la historia. En el año 1054 hubo una división. La Iglesia Católica Romana tiene una idea con respecto a la Cena del Señor y la Iglesia Ortodoxa también tiene una idea con respecto a la Cena del Señor. Posteriormente vino la Reforma Protestante y de ahí surgieron muchas expresiones religiosas que, si bien es cierto, comparten muchas cosas, pero también difieren en otras. Apareció la Iglesia Luterana. Increíblemente, Lutero nunca hubiera aceptado que la Iglesia se llame luterana, pero sin embargo ellos se llaman luteranos. Contradicciones de la vida. ¿Quién soy yo para que la Iglesia de mi Señor lleve mi nombre? Dijo Lutero. Sin embargo, los seguidores han sido conocidos como la Iglesia Luterana. Ahora, la Iglesia Luterana también tiene una idea de la mesa del Señor y también tiene un significado. Posteriormente están las iglesias reformadas. Las iglesias reformadas que básicamente se relacionan más con Calvino que con Lutero, también tienen una idea de la mesa del Señor. Ahí está la iglesia presbiteriana, por ejemplo. La iglesia presbiteriana también tiene una definición o un concepto de la mesa del Señor. Posteriormente tenemos las iglesias bautistas. Las iglesias bautistas también tienen un concepto de la mesa del Señor. Y están los bautistas particulares y los bautistas generales. Los bautistas particulares se adhieren a una soteriología reformada y los bautistas generales se adhieren a una soteriología arminiana. Pero con respecto a la mesa del Señor tienen también un concepto. Y están las iglesias evangélicas en general, entre las cuales está la Asamblea de Dios y muchas otras, tanto las Asambleas de Dios americanas o de Francia. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tienen diferentes concepciones con respecto a la mesa del Señor. Pueden tener algo en común, pero también tienen sus matices diferenciadores. ¿Me siguen? Y es necesario que nosotros los conozcamos para saber qué es lo que yo creo. ¿Estamos claros? Algo nos une a todos nosotros, es que queremos ser bíblicos. Pero curiosamente llegamos a definiciones distintas. Yo hoy les quiero hacer consciente de ello. Porque no vamos a abarcar ni agotar lo que significa cada una de estas ópticas.
porque tendríamos parraque. ¿Me siguen? Ya. Lo que quiero decir hasta el momento es que con respecto al pan y al vino, que son símbolos, podríamos dividir todas estas expresiones religiosas que yo nombré, podríamos categorizarlas en dos grupos. ¿Ya? Aún dentro de esas categorías tienen sus diferencias, pero en una categorización general, podríamos decir que algunos dicen que el pan, cuando se ora, cuando el ministro que ha de liderar esta celebración ora, realmente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Realmente. Realmente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. En una uña, en una rodilla, en un brazo, en una oreja. ¿Sí? Realmente. Y que el vino es realmente la sangre de Jesús. Y se usa, en vez de ordenanza, se usa la palabra sacramento. No es abuelo de pájaro decir sacramento, eso significa algo. Para mí no se debe llamar sacramento, ¿me siguen? Pero hay expresiones religiosas que le llaman, a esta ordenanza le llaman un sacramento. Pero eso es creer que los dos elementos se convierten realmente en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Literalmente. Aquí cabe la pregunta, ¿usted cree eso? ¿La Biblia avalará eso? ¿Imagina cuando esté mascando el pan y estoy triturando la rodilla de Jesús? Hay gente que cree eso. Acá el hermano dice, no, ya está protestando ya. ¿Será protestante? No sé. Pero hay gente que cree eso. Yo quiero hacerles consciente de eso. Amén. Ese es mi punto. Ahora, está el otro grupo que cree que los símbolos no se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús, literalmente hablando, sino que simbolizan el cuerpo y simboliza la sangre. Pero no es el cuerpo ni es la sangre, sino que simboliza, apunta hacia allá. ¿Me siguen? Amén. Bien. Entonces, están los católicos romanos que ellos creen que esto realmente se convierte en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Usan varios pasajes de la Biblia y otros pasajes extrabíblicos, pero su pasaje caballito de batalla es capítulo 6 de Juan. Y ahí hay todo algo que comprender ahí, pero no hay tiempo para hacerlo ahora por razones de logística y de tiempo. Solamente les estoy haciendo consciente de eso. Ellos creen que realmente los elementos se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Y técnicamente a esto le llaman la transustanciación. Eso significa, porque hay un cambio real. Ahora, la Iglesia luterana no estuvo de acuerdo con la Iglesia católica en eso. Y dijo, no se convierte en el cuerpo de Cristo, ni se convierte literalmente en la sangre de Cristo, sino que el cuerpo de Cristo está en el pan, dijo. Está presente, pero está en, por y debajo del pan. Con respecto al pan, dijo, el cuerpo de Cristo no es el pan. Sin embargo, el cuerpo de Cristo está en, por y debajo del pan. O sea que cuando comes el pan realmente está presente el cuerpo de Cristo. Y la sangre lo mismo.
La sangre de Cristo está en, por y debajo del vino. Eso se conoce como consubstanciación en vez de transubstanciación, que dice la Iglesia Católica Romana. De hecho, hubo un reformador que se llamó Ulrico Zwinglio, que no estaba de acuerdo con Lutero, porque Ulrico Zwinglio decía, no, aquí simplemente esto simboliza, no se convierte en el cuerpo de Cristo ni en la sangre de Cristo, ni está en, por ni debajo, no, nada, esto simplemente es un memorial, solamente simboliza, dijo Ulrico Zwinglio. Lutero lo quedó mirando y le dijo, tú tienes otro espíritu. Algo así. Esta es una de las diferencias que están dentro del protestantismo. Aparecieron los reformados y dijeron, no, la Iglesia Católica está mal y los luteranos también están mal. Ustedes saben que los verdaderos luteranos y los verdaderos reformados a nivel teológico, los verdaderos, porque hoy en día cualquiera se cree cualquier cosa, estoy hablando de los verdaderos, tienen diferencias radicales a nivel teológico. ¿Usted cree que un luterano verdadero va a tener comunión con un reformado verdadero? ¡Naca la virinaca! Hoy en día, con el espíritu ecuménico, andan todos juntitos, vaya para acá, no. Los verdaderos no. Así que cuando usted encuentre a uno que es puro, es buenista, dice, yo soy reformado, me junto con mi hermano luterano, usted tiene que decir dentro de echamos caído. Con eso yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, yo simplemente estoy diciendo lo que sucede. Bien. Entonces, aparecieron los reformados y dijeron no. El cuerpo de Cristo, Cristo está espiritualmente, el cuerpo de Cristo está espiritualmente en el pan. Y la sangre de Cristo está espiritualmente en el vino. ¿Se dan cuenta de las pequeñas diferencias? Amén. Bueno, reformado, como finalmente le gusta espiritualizar, ¿no? Eso no me sorprende, porque el método alegórico de interpretación lo tienen aquí al ladito de la oreja. Pero el cuerpo de Cristo espiritualmente está en el pan y la sangre de Cristo espiritualmente está en la sangre. Todos estos llaman a esto sacramento, porque creen que en sí el pan y en sí el vino bendice al ser tragados. Hay una bendición real, así como sí o sí. El acto de ingerir, ya usted es bendecido. No importa cómo esté su vida, no sé, el católico romano, básicamente, que es la posición más extrema, no importa cómo esté su vida, si usted participa de la cena del Señor, es bendecido. Bien, ahora, las iglesias bautistas difieren, y los evangélicos en general también difieren de esto que hasta el momento he dicho. Ellos se adhieren a la posición básicamente de Ulrico Zwinglio, que es simplemente la simbología, el recordatorio, que el pan y el vino solamente simbolizan, ahí no está el cuerpo de Cristo y no está la sangre de Cristo en ningún sentido, pero sí apuntan al cuerpo de Cristo y a la sangre de Cristo en el Calvario. ¿Me siguen? A nivel simbólico, cuando yo estoy comiendo el pan y bebiendo la sangre, sí tengo que recordar el cuerpo de Cristo que fue sacrificado por nosotros y la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, claro que sí. Pero es un recordatorio, es una conmemoración. ¿Me siguen? Podríamos meternos mucho más en estas posiciones, pero pasemos y voy a dar entonces el concepto. Dicho todo esto, voy a dar el concepto que yo traigo, que es lo que yo creo. Faltaba eso. Bueno, yo creo que todos están equivocados, ¿no? Lo correcto es, cuando tú estudias la Biblia, es que el pan no se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre no se convierte literalmente
el vino no se convierte literalmente en la sangre. Es simbólico, es conmemoración. ¿Me siguen? Amén. Entonces yo me adhiero más a la posición bautista o a las iglesias evangélicas en general. Esa es mi posición en este punto. Entonces, a la luz de esto, doy el siguiente concepto de la cena del Señor. Mire, la cena del Señor es una de las ordenanzas, la otra es el bautismo, que nuestro Señor Jesucristo dejó para ser practicada por la iglesia. Esta fue instituida en el contexto de la Pascua judía. Esta fue instituida en el contexto de la Pascua judía con el propósito de conmemorar y proclamar comunitariamente su muerte a través del pan que simboliza su cuerpo y el vino que simboliza su sangre, dada por nosotros, entre paréntesis, el Evangelio, hasta que Él venga, practicando así la comunión con Él y entre nosotros, entre los creyentes. Ese es el concepto que yo traigo de la cena del Señor. Y eso es lo que vamos a desarrollar básicamente en los puntos que vienen. ¿Han entendido hasta el momento todo lo que he dicho? Amén. Bien. La cena del Señor como ordenanza. Nosotros creemos que la iglesia del Señor tiene que practicar dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Amén. Pero quiero hacerles consciente que hay otras expresiones religiosas que añaden una tercera ordenanza, que es el lavado de los pies. ¿Sabía usted que hay otras expresiones religiosas que también tienen como ordenanza lavar los pies? Ahora calza todo, ¿no? La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Yo creo en 2 ordenanzas. Amén. El bautismo y la cena del Señor. No estoy diciendo que el lavado de pie no se deba practicar como expresión de humildad, pero de ahí que sea ordenanza es otra cosa. ¿Me sigue? Amén. Si usted quiere recibir a un santo del Señor en su casa y quiere lavarle los pies, adelante. No recomiendo que lo hagan conmigo, pero adelante. La cena del Señor como ordenanza. Para que algo sea ordenanza, bíblicamente hablando, tiene que cumplirse al menos 3 requisitos. Tiene que haberlo, punto 1, ordenado Jesús. Jesús tiene que haberlo ordenado. Segundo, la iglesia tiene que haberlo practicado. Y tercero, tiene que haber sido explicado en las epístolas. O sea, en los evangelios debe estar ordenado por Jesús. En hecho debe evidenciarse que la iglesia lo practicó y en las epístolas debe ser explicado. ¿Me sigue? Amén. Para que algo sea ordenanza tiene que cumplir esos 3 requisitos. Y la cena del Señor cumple esos 3 requisitos, el bautismo también. No así el lavado de pies, por eso queda fuera. ¿Me sigue? Que está en los evangelios, pero sería. Ordenada por Jesús, por ejemplo, Lucas 22, 19, 20 dice así. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahí está el mandato. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Ahí está el mandato. ¿Fue un mandato de Jesús? Amén. Amén. Sigamos. Practicada por la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Lo practicó la iglesia? Amén. Hechos capítulo 2, versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían junto con alegría y sencillez de corazón y partiendo el pan en las casas. ¿Lo practicaba la iglesia o no? Amén. Hechos 27. El primer día de la semana, nosotros estamos en el primer día de la semana. Amén. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba
habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que háganse la idea, cabrón. Alargaré el discurso hasta la medianoche. No. Entonces, hemos visto que Jesús lo mandó. Hemos visto que la iglesia lo practicaba. Falta que en las epístolas se haya explicado. Primero los Corintios 10, 16 y 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Primero los Corintios 11, 23, 31 dice: porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Te cuenta que se está predicando el Evangelio? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Todas estas cositas las vamos a desarrollar en los puntos que vienen, pero aquí yo estoy mostrando simplemente que Pablo lo explicó. Amén. ¿Se cumplen los 3 requisitos para que sea una ordenanza? Amén. Sí. Entonces hemos probado bíblicamente que la cena del Señor es una ordenanza. Amén. Y tenemos que practicarla. Amén. Pasemos al tercer punto, el propósito de la cena del Señor. Lo que decía delante, ¿por qué practicamos la cena del Señor? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, de perogrullo porque el Señor lo ordenó. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Hay 4 propósitos, básicamente. Una, hacer memoria de lo que pasó en la cruz, básicamente. Amén. 2, anunciar el Evangelio. Al participar de la cena del Señor, nosotros hacemos memoria de lo que sucedió en la cruz. ¿Me sigue? También anunciamos el Evangelio. Por eso que esto es una predicación a nivel simbólico. Anunciamos el Evangelio y también anunciamos la venida de Cristo. Y el último propósito, promovemos la comunión. Así que usted tiene que buscar estas 4 cosas al participar de la cena del Señor. Hacer memoria de lo que Cristo hizo, predicar el Evangelio, predicar la venida del Señor y promover la comunión entre los hermanos. Amén. Eso es lo que vamos a buscar al participar de la mesa del Señor. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a la primera. Hacer memoria. Lucas 22, 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. El primer punto. El primer propósito. Hacer memoria. Segundo punto. Anunciar el Evangelio. Dice así, 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Amén. Predica el Evangelio. La mesa del Señor es una proclamación de la cruz. Amén. Es una proclamación del Evangelio desde el punto de vista comunitario y simbólico. ¿Me siguen? Amén. Anuncia la venida, dice 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Ahí está la dimensión escatológica de la cena del Señor. O sea, también proclamamos la venida del Señor. Promovemos la comunión. 1 Corintios 11, 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto, básicamente era que no había comunión en la iglesia, había sectarismo. Los ricos estaban discriminando a los pobres. Eso lo vamos a entender cuando predique positivamente ese bloque epistolar, pero por ahora le anuncio eso. No estaban practicando la comunión. Por eso Pablo los increpa y le dice que en eso no los alababa. Por ende, tenemos que promover la comunión. No promover el sectarismo, no promover los grupitos dentro de la iglesia. La mesa del Señor es comunión. Ahora, dicho esto, nosotros podemos ver 4 dimensiones de la cena del Señor. Una dimensión una dimensión cristológica. Cuando anunciamos el sacrificio de Cristo en la cruz, es cristología. ¿Sí o no? Amén. Cuando anunciamos su muerte, predicamos el Evangelio. Y nosotros hemos creído eso y ahí hay una dimensión soteriológica. Y con respecto a la venida del Señor hay una dimensión escatológica. Amén. Y cuando debe promoverse la comunión, hay una dimensión eclesiológica, la doctrina de la iglesia, que deben estar unidos. Entonces hay 4 dimensiones en la celebración de la mesa del Señor. Una dimensión cristológica, una dimensión soteriológica, una dimensión eclesiológica y escatológica. Cuarto punto, la práctica de la cena del Señor. Vamos a ver 4 cosas aquí, al menos. 3 cosas diría yo. Cuando hablo de la práctica de la cena del Señor, vamos a ver la frecuencia con la cual debe practicarse y en qué forma debe practicarse. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la frecuencia con la que debe practicarse y cómo debe practicarse? Usted sabe que las iglesias, algunos las celebran de una manera, otros de otra manera, unos las hacen más seguido, los otros menos seguido. Eso es lo que vamos a ver en este punto. Veamos la frecuencia. La verdad es que en este punto de cuántas veces una iglesia debe practicar la cena del Señor, no hay un mandato explícito al respecto. La evidencia bíblica muestra que la iglesia primitiva la celebraba todos los días, pero también muestra que la celebraba una vez a la semana. Por ejemplo, Hechos 2:46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia estaba comenzando. La practicaba todos los días. Pero ahí es descriptivo, no prescriptivo. Muestra la Biblia lo que hacía. No está diciendo así debéis hacerlo, sino que así lo hacemos. ¿Me sigue? Estaban muy prendidos sus hermanos. ¡Wow! Estaban pero con todo. Pero también la Biblia muestra en Hechos 27 que se practicaba una vez a la semana. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta que algunos la practicaban todos los días, otros una vez a la semana? Eso significa entonces que no hay un mandato absoluto. Ahora, miren lo que dice 1 Corintios 11:26, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan, no está diciendo cuántas veces debes hacerlo, sino que todas las veces que lo hagas, en otras palabras, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Me está siguiendo? Todas las veces que lo hicieras. No hay un mandato absoluto. ¿Qué concluimos al respecto? Concluimos lo siguiente.
cada iglesia está en libertad de practicarla cuantas veces quiera. ¿Entendió? Cada iglesia está en libertad de practicarla cuantas veces quiera. No obstante, mínimo una vez al año debería celebrarse. Mínimo una vez al año debería celebrarse. ¿Por qué? Porque la Cena del Señor fue instituida en el contexto de la Pascua judía, y la Pascua judía se celebraba una vez al año. Entonces, tomando ese principio, al menos la Cena del Señor, cada iglesia local debería practicarla una vez al año. De ahí cuántas veces más la quiera practicar, libertad para la iglesia. Pero que no la practique ninguna vez al año, ya ahí me suena raro. ¿Me está siguiendo? Porque es una ordenanza del Señor. Amén. Así que, cuando escucha a esa gente, no, nosotros la practicamos una vez al mes, no, nosotros 3 veces al mes, no, nosotros todos los días, no, porque esto es lo bíblico, no, porque esto otro es lo bíblico. Usted dirá, sí, George, sí, George. Vamos a ver la forma. ¿Cuál es la forma que debe practicarse? Aquí vamos a ver 4 cosas. Vamos a ver el ambiente o el entorno. Vamos a ver los elementos. Vamos a ver el orden del servicio y los participantes. Comencemos con lo primero, el ambiente. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos, esa es la palabra clave, reunidos los discípulos. Es decir, ¿cuál debe ser el ambiente en el cual debe celebrarse esto? En congregación. Porque andan muchos ahí celebrando la Cena del Señor de manera individual, aunque usted no lo crea. No, la Cena del Señor en cuanto al ambiente y el entorno debe ser congregación, debe ser público. Cuando la iglesia se reúna en una casa o se reúna en un lugar como este, pero siempre debe ser público, debe ser el concepto congregación. Ahí debe celebrarse. Con respecto a los elementos, obviamente debe ser pan sin levadura. Mire, use el pan que usted quiera, pero no tiene que tener levadura. Porque ahí andan otros, no, que tiene que ser galleta, no, que tiene que ser churrasca, no, que tiene que ser esto, que tiene que ser otro. Que sea pan y sin levadura. ¿Me sigue? Que sea pan y sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es símbolo de pecado. Entonces, como estamos jugando con lo simbólico, y debe ser vino, el jugo de la vid, hermano, que debe estar fermentado o no fermentado, hermano. ¿El vino es jugo de la vid? Amén. Sí. Cuando todavía no está fermentado el jugo de la vid, sí. Lo importante es que sea un líquido rojo y que sea el jugo de la vid, porque está simbolizando el rojo en cuanto a la sangre. No va a tomar Coca-Cola, porque hay algunos que caen en una apostasía como ponerle Coca-Cola. No, eso está muy mal. Así que, en cuanto a los elementos, el pan sin levadura y debe ser el jugo de la vid, sea vino, sea jugo de la vid. Ahora, yo en lo personal, ahora estoy hablando yo, no estoy imponiendo eso. Yo prefiero que sea vino, porque en ese tiempo se usó vino. Ahora, que el vino de ahora tenga más grado, que se tenía menos grado, ya es otro tema. Una mano, un sorbo. Ahora la Biblia no especifica esos detalles, ¿me entienden? Pero se sobreentiende en el sentido común que es un sorbo. Es que lo que hay que entender, que en el contexto de la iglesia primitiva, la Cena del Señor era antecedida por una comida que se llamaba la comida del ágape, o la comida del amor. En la iglesia primitiva los hermanos se reunían a comer, realmente, hermano, cuando la Biblia habla de cena, esto se lo tomaban en serio, era una cena. Todos traían cosas para comer, y al final de la cena se celebraba en sí la mesa del Señor. ¿Me siguen? Porque es lo que pasó en la Pascua, se comía y al final el Señor tomó el pan y la copa. ¿Me está siguiendo? Pero y eso es lo que Pablo reprende porque había pasado algo incorrecto en Corinto.
Los ricos llegaban con sus cosas antes que los pobres que tenían que trabajar todo el día y se comían todo lo que habían llevado y no dejaban nada a los pobres. Por eso Pablo ahí hace una reprensión. Por eso lo vamos a entender cuando expongamos expositivamente ese párrafo en algún momento. Pero en sí la cena del Señor es un zorro. Es por sentido común, no es que la Biblia diga, os tomaréis un zorro. ¿Sí? Amén. El orden del servicio. Bueno, eso está explícito en el texto sagrado. Primero el Señor tomó el pan y después tomó el vino. Entonces ese debe ser el orden en el cual vamos a participar en un momento más. Primero el pan, después el vino. Sí. No hay que ser más, no hay que rebuscar más, mamá. Es eso, sí. Los participantes, bueno, los creyentes. Amén. De perogrullo, ¿no? Un incrédulo no puede participar de la cena del Señor. Los creyentes. A priori un pastor tiene que actuar de buena fe. ¿Usted es creyente? ¿Amén? Puede participar creyente. Ahora, si nos ponemos busquillas, quizás sea un falso creyente, pero ese es otro tema, eso el Señor lo verá. El creyente, hasta llega el pastor, el creyente es creyente, punto. De ahí que esté cuenteando, no, en palabras que le dice él, el Señor se arreglará con él. Bien, ¿entendió la frecuencia y la forma? Amén. Pasamos al punto número 5, requisitos de la cena del Señor. Aquí vamos a hablar específicamente de los requisitos. Ya dijimos que sea salvo, algo anticipamos. Pero hay 3 requisitos, al menos, podría haber un cuarto, pero lo vamos a ver ahí. Primero, tiene que ser salvo quien participe de la cena del Señor. Por ejemplo, acá, ¿todos creen en Jesucristo? Amén. ¿Cierto? Ya. ¿Cumplimos con el requisito? Amén. Amén. Estar bautizado. ¿Están todos bautizados acá? Amén. Amén. La hermana dice que no. ¿Usted? ¿Nunca se ha bautizado? ¿En las aguas? Sí. ¿Está bautizado entonces? Bien, entonces cumple ese requisito. ¿Usted? La hermana no. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, aquí hay que ser cuidadoso con este punto de si está bautizado o no. ¿Por qué? Aquí hay que aplicar sabiduría. Si bien es cierto, es un requisito. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva, cuando alguien creía en Cristo, se bautizaba al tiro. Esa es la práctica de la iglesia primitiva. Venía a la fe y ¿dónde hay agua? Así, al tiro. ¿Qué impide? Al tiro no. Sin embargo, nuestras prácticas contemporáneas son un poquito distintas, en el sentido que las personas creen, no, y hay que esperar a fin de año cuando hacemos paseo al bautismo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué podemos hacer ante ese escenario? Aquí es donde uno tiene que aplicar mucha sabiduría. Porque de repente sabemos que hay hermanos que no están bautizados no porque no quieran bautizarse, sino porque no ha llegado el momento. ¿Me entienden? No porque no quieran. Y podríamos dejar una hermana afuera, pero porque no está bautizada, no cumple el requisito, pero no porque ella quería eso. Es porque no se ha dado el momento. Amén. Entonces ahí, ¿qué es lo que yo podría aconsejar? Que se pudiera empezar a practicar bautismos más seguidos. Amén. ¿Me entienden? Que acerquemos nuestra práctica a lo que la Biblia muestra, es decir, creyó en Cristo y al agua pato. Con su previa enseñanza del bautismo, o sea, es que a lo que voy yo, que el bautismo no debe ser tanto una cuestión así como que esperemos a fin de año. Entonces, todos se preparan para reunir a todos los que creyeron y los bautizamos. Entonces, toda la iglesia espera el bautismo. No, la iglesia primitiva no tenía esa lógica. La iglesia primitiva tenía una lógica de evangelización misionera. ¿Crees en Cristo? Amén. Al agua pato. ¿Crees en Cristo? Amén. Al agua pato. ¿Crees en Cristo? Amén. Al agua pato. Y seguimos avanzando. Sigue. Nada aquí de bautismos bacanes. No. Bautismo activo, hermano. ¿Por qué? Porque el evangelio que se predicaba era verdadero y la gente entendía al tiro las implicancias.
Pero hoy en día hay evangelios tan pencas que se predican que la gente dice, no sé si quiero bautizarme. No, si tú no quieres bautizarte, nunca entendiste el evangelio. Por ejemplo, hermano, ¿usted se quiere bautizar? Hablamos un rato, pastor. ¿Me sigue? Bien, entendiendo eso, el bautismo sí es un requisito, bíblicamente hablando. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque hay dos conceptos de iglesia. Hay el concepto universal de iglesia, es decir, cada vez que la persona cree, es bautizada en el cuerpo de Cristo. Es en el cuerpo místico de Cristo, cada persona que cree genuinamente es bautizada en el cuerpo de Cristo. ¿Me sigue? Y es salva, punto. Sin embargo, además de pertenecer al cuerpo de Cristo, también tiene que pertenecer a la iglesia en el sentido local. Y en el sentido local, nosotros no tenemos por qué saber si la hermana realmente fue metida en el cuerpo de Cristo o no, porque nosotros no sabemos eso. De buena fe lo creemos, por cierto, pero no tenemos conocimiento certero. Como usted tampoco tiene el mío certero. Puede decir, claro, lo más probable, pero no tiene conocimiento certero, porque eso al final el Señor sabe. Lo que a nosotros sí nos compete, los que tenemos oído y ojo, es que el individuo se bautice porque ahí da testimonio público de lo que sucedió en su interior. Entonces ahí, cuando una hermana o el hermano se bautiza, reside ahí, yo puedo tener comunión con ella en el sentido de iglesia local, porque yo digo, dio testimonio público de su fe. ¿Me siguen? Entonces, para entrar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, usted tiene que creer en Cristo. Pero para entrar a la comunión de la iglesia local, a las aguas. Ahora, hay un caso especial aquí, que la hermana no es que no se ha querido bautizar. Por lo que ya dije. Dicho eso, el requisito bíblico es estar bautizado, pero hay situaciones especiales donde el pastor, queda decisión del pastor cómo lo irá a aplicar, independientemente de que después cada vez tenemos que ajustarnos más a la Biblia. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Un tercer requisito es autoexamen. ¿Cuál es el autoexamen? Yo tengo que hacerme un autoexamen porque de ayer que ando pecando. Bueno, peco siempre, pero de ayer que ando pecando. El autoexamen es confesar los pecados, sus pecados particulares. ¿Usted pecó esta semana? Hablemos de esta semana, no, porque ya no hablamos de pecado. ¿Usted pecó esta semana? Yo sí. ¿Habrá alguien que no haya pecado esta semana? Todos han pecado. Y yo pequé. ¿Usted no pecó? Yo pequé. Ya ven, estamos ante el santo. Ya la cuestión es que usted debe confesar sus pecados al Señor. Eso es parte del autoexamen, para participar de la mesa del Señor. O sea, siempre tenemos que confesar nuestros pecados, pero particularmente para participar de la mesa del Señor debemos confesar nuestros pecados. Esto es importante, hermano, porque si no hay consecuencias. Entonces tenemos que confesar de los pecados que nos acordemos, obviamente, y también decir al Señor de los que yo ni siquiera me di cuenta que eran pecados, pero son pecados también, perdóname, Señor. Tenemos que confesar nuestros pecados. Si usted tiene algún drama con la hermana de al lado, también tiene que pedirle perdón. Entonces tiene que dar un autoexamen, no en el sentido de hacer un show, sino de algo de realidad. Porque si usted no ha confesado un pecado real, si usted no ha confesado un pecado y es más, no lo quiere confesar, mi consejo es que no participe de la mesa del Señor. Porque si no habrá consecuencias. Pero mi primer consejo es confiese su pecado y participe en la mesa del Señor. Si Cristo, la sangre de Cristo, también fue derramada por ese pecado que tiene que confesar, por ese pecado que yo tengo que confesar. Entonces, ese es un requisito del autoexamen. 1 Corintios 11, 27, 28 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Se da cuenta? Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Mire para adentro y coma así el pan y beba la copa. ¿Sí? ¿Se entendió cómo es el autoexamen? Amén.
El autoexamen se supone que en estricto rigor usted ya, si viene al culto a participar de la mesa del Señor, usted ya tiene que traer hecho el autoexamen. Pero no está de más que pudiera también hacerse el autoexamen por si las moscas, podríamos decir en buen chileno, en un momento más, y el pastor puede dirigirse. Ahora, hay un cuarto requisito que algunas iglesias practican, que se conoce técnicamente como comunión cerrada. ¿Qué significa esto? Es que solamente deben participar los que pertenecen a esta iglesia local. Por ejemplo, si hoy en día viene un creyente de otra iglesia, incluso yo, ¿me entiendes? Que yo pertenezco a la iglesia local en Valdivia, si el pastor practicara la comunión cerrada, yo no podría participar de la mesa del Señor porque yo no soy parte de esta iglesia local. Entonces, comunión abierta, yo sí podría participar, pero en eso, en comunión abierta, también hay que cuidar algo. Cada vez que venga un hermano de otro lado y justo estén celebrando la cena del Señor, el pastor tiene que actuar ahí y ver la cuestión de los requisitos. Por ejemplo, ¿usted de qué iglesia es, hermano? Bien. ¿Usted está bautizado? Sí, bien. El autoexamen, eso como lo puede hacer cuando el pastor dirija eso, pero... Y entonces, si el pastor saca esa información, entonces, si practica la comunión abierta, puede decir, usted está en libertad de participar de la mesa del Señor si usted quiere. ¿Por qué? Porque cumple los requisitos, pues ya es nuestro hermano. Ahora, si quiere ser más dogmático y comunión cerrada, no es mi posición, pero hay iglesias que hacen eso. No es mi posición. Yo soy de la comunión abierta siempre y cuando se vea la cuestión de los requisitos. ¿Quedó claro eso? Amén. Amén. El último punto, peligros de participar indignamente. Ya. Si la persona no hace caso a todo lo que dijimos y aún así pasó a participar de la mesa del Señor sin confesar pecados, sin hacer eso, sin el autoexamen, cree en Cristo, está bautizado, pero no hace el autoexamen y hay pecados ocultos que no quiso confesar, ¿qué es lo que puede pasar? Yo no digo que sí o sí va a pasar. Puede pasar. Eso ya depende del Señor. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque el Señor disciplina a su iglesia. Cuando alguien participa de la mesa del Señor, el Señor lo disciplina. Esto no tiene que ver con pérdida de salvación, que quede claro, ¿ah? No tiene que ver con pérdida de salvación, tiene que ver con que el Señor disciplina. Entonces aquí vamos a ver tres cosas. Vamos a ver que los efectos de participar indignamente de la mesa del Señor puede ser que le va a venir una enfermedad, le puede venir debilidad física, o puede morir. Amén. Así de claro. De hecho, yo soy de los que creo que muchas de las enfermedades, debilidades o muerte que uno de repente escucha en hermanos, es porque participaron indignamente de la mesa del Señor, pero nunca hizo por eso. Pero eso podría haber sido una de las causas. Porque el Señor lo dice. Amén. Ahora, yo por ejemplo, lo más probable es que muchas de mis enfermedades, no todas, mis debilidades, puede ser que en más de algún momento participé de la mesa del Señor de forma indigna. Nosotros tenemos que aceptar esa realidad. Puede que haya pasado. Amén. Hoy yo les estoy haciendo consciente de aquello. Amén. Entonces, veamos la primera. Enfermedades. Dice 1 Corintios 11, 29, 31, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, es decir, no ha confesado sus pecados, ni entiende lo que pasó en la cruz, lo toma como algo liviano, dice juicio come para sí. Si usted no hace lo que acabamos de decir, usted estaría comiendo juicio. Y en ese contexto no sea tonto, pues no coma juicio. Pero el consejo es arrepiéntase y participe con nosotros porque ahí no comerá juicio. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos. Mire, dice hay muchos. O sea que en Corinto la gran mayoría de los hermanos de Corinto estaban enfermos porque practicaban indignamente la mesa del Señor.
Y ahí, aunque tú ores, viejito, porque es un juicio del Señor, es disciplina del Señor. Amén. Pasando a la debilidad física, porque el que come y bebe indignamente sin discernir al cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Debilidad. También las debilidades que a veces sentimos pueden tener como fuente lo que acabo de explicar. Ahora, yo no soy quien para andar diciendo, estás débil, comiste indignamente la mesa del Señor, eso yo no lo sé. Eso lo sabe el Señor, simplemente digo que puede ser. Y por ende tenemos que tener cuidado. Ahora, la disciplina llega hasta el punto de la muerte, hermano. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, han muerto. En una verdadera iglesia debería incluso haber muertes cuando alguien come indignamente en la mesa. Dice el texto, si pues nos examinásemos, o sea, el examen, a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahí terminamos con nuestros puntos. Entonces, lo que podríamos preguntar es lo siguiente. Todos queremos participar de la mesa de oración. Ese caso puntual de la hermana yo se lo dejo a lo que el pastor quiera hacer, porque él es responsable de su iglesia local. Independientemente de lo que yo en estricto rigor pudiera pensar, ya expliqué la cuestión, él es responsable de eso. Sin embargo, lo que yo sí les puedo decir es que confesemos nuestros pecados, arrepintamos, Cristo ya proveyó para que esos pecados están pagados, pero confesémoslo para que haya nuevamente comunión vertical con el Señor y comunión horizontal entre nosotros. Si usted alguna vez, si alguna vez se sintió ofendido conmigo, dígamelo. Si yo me sentí ofendido con usted, dígamelo también. O sea, yo se lo diría. Ahora, yo practico por lo generalmente cuando alguien peca contra mí, la Biblia dice, porque el amor tapará multitud de pecados. Mucha gente ha pecado contra mí y yo nunca he reclamado nada. Porque yo los clasifico en la categoría de amor tapa multitud de pecados. Perdóname, Señor. Ahora, hay otros pecados que tienen que ver con disciplina, pero eso lo vamos a ver cuando entendamos la doctrina de la disciplina. Amén. Ahora, hasta aquí puedo quedar yo y decir lo que a grandes rasgos tiene que ver con la doctrina de la mesa del Señor. En algún otro momento, cuando el Señor nos permita, quizás expondremos expositivamente cada texto. Pero ahora yo di la panorámica. Amén. ¿Me está siguiendo? ¿Quedaron claros, hermano? Amén. Sí, ¿cierto? Amén. Bien. Entonces, hasta aquí queda mi exposición. El pastor pasa a otro lugar. Y bueno, el pastor verá cómo dirige todo esto. Y gracias por escuchar y el Señor les bendiga a todos. Gloria al Señor.